¿qué quiere que le diga? A mí me preocupa mucho esto que ocurre en el fútbol, que no es de ahora, que ya viene desde hace un tiempo a esta parte, desde hace muchos años. Pero a ver, el fanatismo, esto ya excede el tema del fanatismo, lo que sucedió en Córdoba, pero digo, vos sos de otro equipo y yo te tengo que linchar. O sea, vos no podés estar conmigo porque sos de otro equipo. No es así. No es, o sea, ¿se entiende lo que digo? Vos no podés ser de otro equipo porque si estás en la cancha, porque esto arranca porque después empezamos a conocer la historia, pero primero fue este hincha de Talleres. Claro, por eso, lo que estás haciendo ahí en este preciso momento es dando exactamente lo que es la definición del fanatismo. La definición del fanatismo es la negación del otro. Es decir, no reconocer en el otro un par nuestro que puede tener opiniones distintas. Bueno, el hecho de decir, esta persona es del otro club, del club exactamente contrario, el que nosotros tenemos como clásico rival, hace que la reacción inmediata, automática de esos grupos fanatizados, que me imagino que después en la semana y puestos en cada uno en su lugar de trabajo, son personas totalmente distintas, pero llegan a la cancha, se masifican y van de tal modo que reaccionan ante el pequeño impulso con esta violencia, con esta magnitud. De hecho, uno puede ver las imágenes y la ve una y mil veces, gente que lo golpea a la pasada sin saber de qué se trata, por las dudas, para ver qué pasa. Porque estoy seguro que las últimas personas de abajo, después que recorrió ese pobre muchacho, todos los escalones cayendo o tratando de buscar una salida para escapar, seguro que los de abajo ni siquiera sabían por qué lo estaban golpeando, pero por las dudas se anotaron. Y es lo que pasa. Y lo que es más aberrante para mí, lo que es peor, es que no se vio gente que trate de parar esa locura. Es decir, muchachos, ¿qué están haciendo? Están golpeando a una persona. Sí, ¿y sabés cuál es otra cosa que no se vio? Haber parado el espectáculo. Bueno, a ver el espectáculo, el partido, o sea, seguimos adelante. El fútbol no se para. Miguel. Sí, tampoco se para cuando en Olavarría los otros días, con el recital del Indio Solari, murieron personas y tampoco el Indio Solari paró el recital y dijo, acá se terminó. No, por eso. O sea, no se paró el fútbol en Europa cuando atentaron contra un colectivo de uno de los... Lo jugamos el otro día como si fuera nada. Entonces ¿dónde estamos parados? Lo jugaron otro día. Yo digo... habría que parar el partido en ese momento. Esta situación a mí no me preocupa en realidad. Esta situación, la muerte de Balbo, lo que me preocupa sustancialmente es que no va a pasar nada. Es eso. Porque este no es el primer caso de muerte en el fútbol en situaciones violentas o situaciones de estas características o similares. Cada tanto el fútbol reincide en este tipo de situaciones y no pasa nada. La semana pasada nosotros hablábamos de justicia, hablamos de seguridad. Una pregunta. Seguridad y justicia, lo que acabas de decir. ¿Esta persona estaba libre? Bueno, precisamente te iba a decir, estuvimos hablando hace una semana del comportamiento de los jueces, de cómo la lupa social está por encima, digamos, de las acciones y de las decisiones que toma la justicia y los jueces particularmente, a propósito del caso de Micaela. Digamos, el que promueve la agresión que termina con la muerte de Balbo, ¿estaba inculpado? ¿Tenía una mochila con la muerte del hermano? Sí, claro. Fue en el año 2012. ¿Y estaba libre? Sí, porque además estaba en el marco del procesamiento. Porque además, y acá volvemos a meter, por eso bien dicen ustedes, englobamos todo, y porque además, suponiendo que sea hallado culpable de haber matado en ocasión de una picada de auto, ¿no? a este chico, a su hermano que tenía 14 años, así probado todo esto, lo peor que le podría pasar es una muerte dolosa. O un homicidio culposo, lo que termina siendo excarcelable. Por lo tanto, también, aunque la justicia ya haya pasado, esa persona seguramente iba a estar ahí en la tribuna de Belgrano viendo ese partido. Por lo tanto, está en el marco de todo esto. Porque además, todo esto que estamos señalando viene manchado de toda mancha desde el principio. Porque los barra brava están en convivencia con los dirigentes de los clubes, con los políticos, ganan más. Hay dirigentes de barras bravas que ganan más que un jugador de fútbol. ¿Cómo puede entender que va el equipo a jugar a Japón y van siempre las mismas caras? ¿Cómo podés entender que se den vacaciones, que cada vez que vemos que han detenido, que algún barra brava está en algún tema, lo ves con un auto importado, con la última camioneta 4x4? ¿De dónde? ¿Cómo sale todo? Y a vos la FIP te sigue. Bueno. Y investigan todo. Y está bien que te investiguen. A mí yo no digo que no, pero digo, y esta gente nadie lo investiga, nadie le dice nada. A mí lo otro que también me preocupa, como te decía recién,
esta presunción de que tengo de que no se va a cambiar sustancialmente, No, porque no, esto no viene tenga de duda. hace larga edad. No. Porque está Es enquistado, que es un problema cultural ya. Este no es un problema del fútbol. Este es un problema de los argentinos. Sí. Y tal vez de algunas otras sociedades, pero es un problema fundamentalmente de los argentinos que van a los espectáculos de fútbol y que despliegan este tipo de acciones. ¿Por qué te digo esto? Porque vos podés observar a partir de los medios audiovisuales cotejos internacionales o cotejos en otros lugares del globo en donde coexisten los hinchas de uno y otro equipo que están compitiendo en ese momento en la cancha en una misma tribuna. Te doy un ejemplo. Yo te pongo un caso, y a propósito del ejemplo. Copa América en Chile, tuve la oportunidad, la gratísima oportunidad por primera vez de ir a ver a jugar a Messi a la cancha, y estaba en una de las plateas, en una de las tribunas de la cancha, y había uruguayos y había argentinos. Sí. Y había cantos de uno, había cantos de otro, había banderas de acá, banderas de allá. Hubo chicanas, sí. El Mundial de Brasil, sin ir más lejos. Pero no hubo nada de Te tocaba eso. lo que te tocaba y la gente... ejemplo, hace algún tiempo la era gloriosa del Barcelona, en esos tantos campeonatos donde no venía, estoy hablando de varios años atrás, donde no venía bien el Barcelona, un plateísta se saca de... Esto se vio por televisión. Sacó la almohadita que tenía para sentarse y, como no hay alambradas como acá, ni mucho menos, lo arrojó a alguien, a un jugador del Barcelona que estaba ahí. Inmediatamente quienes estaban al lado lo rodearon y lo entregaron a las autoridades. ¿Pensás que esto en Argentina podría ser posible? Te califican de botón, de entregador, de todo. ¿Por qué? Por una cuestión Pero si vamos a la cancha y terminamos cantando los cánticos donde hay que matarle uno al rival. Bueno, claro, este es el problema. Los pibes que hoy van a la cancha, que empiezan a ir por primera vez, que hacen sus primeras armas de ir a la cancha, Sí, por ese decirlo. famoso, no existí, No está, existí, todo. no, para salir primero Bueno, por hay que poner esto, hay que poner el otro, matarle a este y al otro matarle el cuarto. Así son los cánticos. Sí, sí. Esos cánticos, así como los racistas, ya deberían prohibirse también en la cancha. Cuando el árbitro escuche, listo, hasta que no dejen de cantar esto, ¿no? Sí, pero de todos modos... Porque está incentivando de matar a otro. Sí, yo advierto también alguna transformación, y esto lo he visto incluso en el fútbol regional, de cuando vas a la cancha, apasionarte, como dice, y hacerte fanático. Dos cosas que tranquilamente son para analizarlo, porque la pasión yo la entiendo desde el punto de vista de que querés que tu equipo gane y todo, pero ya que pasión sea encarar a un jugador rival, porque además... esto se ve también, jugador que a lo mejor vistió la camiseta de tu club hasta hace una semana, al otro domingo lo ves con la otra y parece que fuese el peor enemigo, cosas que uno no termina de entender. Digo, esto pasa porque probablemente mucha de esa gente que el domingo se fanatiza, se obnuila y hace cuestiones y comete hechos irracionales, después en la semana probablemente hasta sea amigo de alguno que denostó días atrás, nada más ni nada menos. Entonces, evidentemente estamos, como dice Pablo, armando una predisposición que también debo reconocer no es exenta de lo que pasa en el resto de la sociedad, porque también sabemos que si infringimos alguna ley, poco va a pasar, poca va a ser la respuesta que va a tener la justicia, como para que decir, no, esto no lo hagamos porque nos va a costar caro. Es así, es así. Pero es un hecho, o son hechos preocupantes. Son hechos preocupantes. Yo me pongo... o trato de ponerme en los zapatos de la familia de estos chicos de Córdoba, que con 14 años perdió el chico de 14 años la familia, y ahora a raíz de aquella pérdida pierde a este hijo, Sí, sin duda. que estaba en la cancha, que fue a la cancha a ver qué cosa, pero además también no puedo entender, este hincha de Talleres, ¿cuál es el problema que sea hincha de Talleres? Bueno, por eso. ¿Cuál es el problema que sea hincha de Boca? Mira, viste que todo, desde la psicología se busca explicaciones para el comportamiento de las personas, la sociología también, la psicología social. Hay un escrito muy interesante de Pablo Alabarcés que habla sobre la sociología del fútbol, que realmente es muy interesante. Y después hay un libro de un inglés, no me acuerdo, que se llama Gradas en Rojo, que habla y describe todo el proceso, un novelado, todo el proceso de los hooligans. Bueno, sin duda es una hermosa y muy buena novela, pero además una descripción exacta de lo que pasó. Pero donde ahí también observas por qué eso se puede hacer en Inglaterra y no se podrá hacer en la Argentina. Por una cuestión muy sencilla. En Inglaterra los hooligans eran muchachitos que se exaltaban
bebían más de lo normal, se ponían loquitos y hacían desmanes dentro de un campo de juego. Pero ahí terminaba la historia. En Argentina, porque eso no se puede dar, por varias causas. Primero, porque tienen relaciones estrechas con la dirigencia o con los políticos. Y segundo, cuando en Argentina comenzaron las peleas entre las barras bravas de los propios equipos, se terminó cualquier posibilidad de llegar a encontrar la solución a esto. ¿Por qué? ¿Por qué pensás vos que se pelea una barra que tiene un nombre con la otra que tiene el otro nombre, pero que son del mismo club? Por poder. Claro. Estoy hablando de por dinero. Por prerrogativas, claro. Por dinero. Por beneficios. Entonces, si ellos están hablando de dinero y de poder, es porque alguien se los está generando. Exactamente. Entonces, el problema ya ahí comienza a tener derivaciones que me parece hace muy difícil de erradicar, por lo menos por un corto tiempo. Pausa. Y a la vuelta hay más temas en De Periodista. Ya volvemos. Tacho, ¿qué haces acá? A vos no te buscan hoy. ¿Cómo? ¿Cuándo nos sacan a los residuos húmedos? A todos los residuos nos tienen que sacar de 20 a 21 horas para que nos busquen. Pero a mí, que soy residuo seco, me sacan los lunes y jueves. Ah, ¿y a mí? A vos también, de 20 a 21, pero el resto de los días. Los lunes y jueves son solo para nosotros, los secos. ¡Ufa! En mi casa se confundieron. Bueno, vení y vamos a contarles, así ya saben.